Les tengo una propuesta, amigos y letrados. Hemos estado obviamente contagiados con la pasión del fútbol. Bueno, al menos algunos de nosotros. Ya sabemos que aquí hay muchas dificultades con este mundial de fútbol y ustedes las han expresado bien. Por eso, hoy les traje unos nombres y les voy a pedir el favor que ustedes me digan esos nombres a ustedes, ¿qué les detona? ¿Qué reflexión? En una frase, defínanme a estos tres señores que yo les voy a referenciar en este momento. Por ejemplo, don Luis Carlos, si yo a usted le hablara de un señor que fue presidente de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el máximo ente rector del fútbol mundial, y ese señor se llama Joao Havelange, ¿usted cómo lo definiría, Luis Carlos? El ingeniero de la FIFA como la multinacional más corrupta del mundo. Y fíjese que hay de dónde elegir porque hay multinacionales. Bueno, multinacional y corrupción creo que es un pleonasmo. Sí, es una redundancia. Pero él fue el que edificó la corrupción y convirtió a la FIFA definitivamente en el ente más lleno de dinero, más corrupto y sobre todo más esclavizante del orbe. Brasilero, ¿no? Brasilero. Joao Havelange. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahí el arquitecto de la corrupción en la FIFA. Víctor Manuel, a ti te encargué una joya. Este tipo suizo me parece que el hombre, Joseph Blatter. ¿Cómo definirías tú a Joseph Blatter? Joseph Blatter es el lavaperros que terminó convirtiéndose en el jefe del negocio. Es uno de los tipos realmente más corruptos que terminó afianzando todo ese monopolio que es en el que se ha convertido la FIFA, ¿no? Un monopolio bastante cochino que tuvo, digamos, en el 2015 uno de los momentos cúspides, ¿no? Que fue el FBI sacando a todas las directivas en un hotel en Suiza. A ese calibre, de ese calibre de personaje estamos hablando. Bueno, no les está yendo bien a los presidentes de la FIFA con mis amigos los iletrados. A este le va a ir bien. Yo sé, porque este tipo es un crack y le está yendo muy bien hoy día. Migue, por Dios bendito, defiende a Gianni Infantino. ¿Tú qué opinas de Gianni Infantino, el actual y vigente presidente de la FIFA, hombre? O sea, la joya de la corona me la dejó, ¿no? Pues no sé, yo creo que es un grande infestado de fascismo y pus, o el asesino del fútbol. Pero, o sea, que estos señores, unos tipos trabajadores, hermano, ¿ustedes por qué odian el éxito? No los envíen. Que además, me parece que una virtud de Infantino es que es muy buen amigo de Donald Trump, ¿no? No, qué envidia. y sobre todo del medio ambiente. Imagínense que hay 4 partidos en el día y el hombre asiste a los 4. Sí. O sea, en su avión particular, desperdiciando la cantidad ingente de combustible, de todo. No, eso, mejor dicho, cero a la izquierda, la naturaleza. Yo lo haría. Tiene eso, ¿no? Tiene que hoy está en cualquier lugar y se va a ir a ver un partido y la cantidad de contaminante que tiene su avión personal es increíble, ¿no? Deben ser envidiosos, resentidos. Ya quisieran ustedes tener un avión para ir a comprar la leche en su avión. Claro. Para Sí. poder reciclar en mi avión. Yo algún día espero llegar a Lara con mi avión. O sea, pues déjeme soñar. Bueno, Al de uno. además, porque en el momento en el que grabamos este episodio, ya como de la nada se sacaron el próximo rival de Estados Unidos, ¿no? Aun cuando las llaves no están listas, ya se definió que el próximo rival de Estados Unidos es Bosnia. Para asegurarle el paso a los octavos. Bueno, de una final. gran oportunidad para vengarse por esas cosas que pasaron en los 90s. No, bueno. Los Balcanes todavía siguen como una herida abierta y esperamos que ese protagonista que fue los Estados Unidos, pues reciba su merecido futbolístico. En memoria de Yugoslavia. Hoy ya vieron, estamos venenosos. Hoy no queremos al fútbol y hoy nos vamos a dedicar a hablar del lado oscuro, horrible, feo, desagradable del fútbol mundial y sobre todo de la FIFA. En esto que se llama Los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Somos nosotros, somos los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Quiero aprovechar para hacerles una invitación especial. Vayan a nuestro
nuestro perfil de Instagram. Allá estamos como Los Iletrados Podcast. Pueden escribir, saludar, por ahí publicamos alguna que otra historia, algún que otro reel. Y también vayan por favor a comentar en Spotify. Ahí ustedes pueden dejar todos sus comentarios. Vayan a YouTube, suscríbanse, activen la campanita, comenten sándwich y ayúdenle a los números y al rendimiento mensual del señor Miguel Castillo Fuentes. Y suscríbanse, por favor, que mucha gente que nos mira no está suscritos y no se imaginan qué aporte es para nosotros. Muy bien. La gente que está escuchando este episodio seguramente ya vio cómo es que se llama el cerdo, hombre, el patrocinio que tenemos en estos días. No, pero es que no nos lo han pagado, no podemos mencionar. No. Solo mencionamos cuando, pues, cuando hayan caído con la marmaja. En este caso, no, acuerde que nos están pagando es con el producto, ¿no? Con canje, ¿no? Marrano, sí, libra de marrano por pauta, pero esta vez no ha llegado la libra de marrano, entonces no vamos a mencionar. Luis Carlos ya dijo pues que como Saramago, él quiere criar bien a su marrano y va a dormir con él. Va a arrunchar su marrano para que el marrano no pase frío y no se le vaya a resfriar el porcino. Que era lo que hacía el abuelo de Saramago en Asinaga. Ajá. Y dice que él aprendió absolutamente todo, que dormía con los puercos para que no se resfriaran en esas noches gélidas de allá del invierno portugués. Bueno, y con los tiempos que se nos vienen, creo que nos va a tocar abrir una marranera. Sí, extrañamos a Duque, ¿cómo era? Ese sería el primer marrano que hay que poner ahí. Bueno, vamos a leer, como ya les anticipamos, pues sí, hoy también vamos a tener una visión crítica del fútbol. Es que sí, nos mueve una pasión muy grande, pero no somos ajenos a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es evidente y es muy grave, y pues eso también hay que contarlo aquí. Así que nos vamos a dedicar también a reseñar para ustedes algunos relatos que nos muestran ese lado oscuro, horrible del fútbol, sobre todo de la industria del fútbol representado en la FIFA, entre otras cosas. Y vamos a empezar entonces el primer turno al bate, se lo ha pedido el señor Luis Carlos Pacheco. Señor, ¿y usted qué va a leer para su audiencia el día de hoy? Vea, por allá empezó el marrano, por allá ya hay un marrano, ya empezaron. Marrano trinó. Llegaron los marranos. Bueno, Luis Carlos, ¿qué vas a leer para tu gente hoy en Los Iletrados? Bueno, Andrés, compa y Migue, viejo Víctor, hay un libro que me gusta mucho, del cual hemos venido hablando, que se llama Niños Futbolistas. Resulta que es una crónica extensa que escribe el periodista chileno, Chile no está en el Mundial, Juan Pablo Meneses, pero lo que hace es ir a todos los barrios bajos de Latinoamérica con una sola intención: comprar un niño. Pero así como lo escuchan, comprar un niño que tenga aptitudes para el fútbol para venderlo luego a Europa. Y es un libro que de verdad les recomiendo. Empieza a recorrer todos estos barrios y empieza a darse cuenta del afán de los familiares por venderlos, pero también de los empresarios que pululan alrededor, y nadie se entera de la gran tragedia del niño, que es un trabajador y casi que esclavizado desde los 5 o 6 años, porque con él aspiran a salir de pobres. Y de ese libro, toda la crónica es extensa, es un libro completo. Voy a leer el inicio de la parte 2, que se titula El entrenamiento, y lo voy a leer, viejo Víctor, porque es una visita que hace justamente a la ciudad de Cali, donde hace el primer intento de comprar a un niño. Y fíjense lo que sucede. Los Iletrados. De Niños Futbolistas, de Juan Pablo Meneses. 2. El entrenamiento. Sí, yo soy el padre de Edwin, Jairo, para servirle, dice, y me tiende la mano desde su asiento, una silla de plástico roja plantada a un costado de la cancha. El partido de entrenamiento en la escuela Sarmiento Lora, que tiene su sede en Cali, es duro. Los jugadores tienen menos de 13 años, pero entran fuerte, pegan y se empujan como si se tratara de una final de campeonato. Jairo acaba de marcar un gol desde fuera del área después de haber sorteado a 3 rivales. Alguien me advierte, entre aplausos y vivas, que el señor de bigote y gorra de béisbol es el padre del goleador. Es un día de semana y son las 4 de la tarde. La escuela está situada en la zona de Juanchito, a unos 30 minutos en auto desde el centro de Cali. Tengo 2 hijos jugando, pero Edwin es el que tiene más futuro, dice Jairo, que está siguiendo la práctica junto a otros 2 padres de promesas del fútbol caleño. ¿Crees que puede llegar? Claro que sí, va a llegar. En el mundo de las promesas del fútbol, los muchachos llegan o no llegan, como si el estrellato fuera una estación de trenes. Hay quienes alcanzan el destino y quienes se quedan en el camino, fallan, se pierden y descarrilan.
Jairo tiene 52 años y dice que se dedica a los negocios. Es un trabajo independiente, en cuyos detalles no entra, pero que le permite pasar tardes enteras viendo el entrenamiento de los muchachos. Aunque claro, no se pasa todo el tiempo mirando. También habla con el entrenador, habla con el médico del club, habla con los dirigentes, habla con los encargados de llevarlos a la siguiente gira. Intenta estar encima de cualquier detalle relacionado con el viaje de su hijo. Trata de evitar todos los riesgos que impidan que, alguna vez, ojalá, pronto, su hijo llegue. ¿Cómo describirías el juego de tu hijo? Es rápido, muy rápido, y tiene una pegada fuerte. Sabe jugar, mira bien la cancha y tiene muchas ganas de triunfar. Vive pensando en la pelota, le encanta ver partidos de fútbol y sueña con triunfar en grande. Si se lo propone, podría llegar a Europa. Si yo quisiera comprarlo, ¿tengo que hablar contigo? Bueno, eso habría que verlo. ¿Tengo que hablar con el club? No, conmigo. El chico es mío, pero habría que ver las posibilidades, dónde jugaría, qué crecimiento puede tener como jugador. Y si te digo que lo quiero llevar a Europa, que lo puedo meter en un equipo de España o de Italia, ¿en cuánto me lo podrías vender? Tendría que verlo, tendría que hablarlo con más gente. ¿No quieres darme una cifra? A ver, necesito saber a dónde quiere llevarlo, qué va a hacer con él. Estoy escribiendo un libro, por eso estoy buscando un buen niño futbolista latinoamericano. Quiero comprarlo para venderlo en Europa. Bueno, hágame una oferta. En una cancha vecina, los niños de otra categoría hacen piques y abdominales y saltan vallas. A partir de los 5 años, la mayoría están dispuestos a entrenar duro. Antes de los 10, un niño bien entrenado ya puede incrementar la musculatura de sus piernas y la potencia del salto, la capacidad cardiovascular, la velocidad de reacción y la coordinación motriz, la densidad ósea del fémur y los niveles de testosterona y encima desarrollar la visión periférica. En la Escuela de Formación Sarmiento Lora, los entrenamientos empiezan a las 2:30. A la entrada de la escuela, en un predio de árboles grandes y mucho verde, te reciben 2 soldados, cada uno con su fusil. Aunque eso, más que asustar, parece obedecer a la lógica del paisaje en el que se cultivan las perlas del balompié colombiano. El coordinador del club se llama Rigoberto Vélez, un tipo que saluda fuerte y viste de verde y blanco, los colores del club. No es necesario hacerle ninguna pregunta para que, de entrada, te diga que de esta escuela han salido los mejores jugadores en la historia de la región. Faustino El Tino Asprilla, Miguel Calero, Mario Alberto Yepes, Farid Mondragón. Pero Vélez no acepta que lo hagan por dinero. Mire, amigo, acá las cosas claras. Nosotros no queremos hacer negocio con los muchachos. En la actualidad tenemos más de 400 jugadores afiliados a la Liga Vallecaucana, de entre 8 y 20 años. Queremos que todos triunfen, pero esto no es un negocio. Según su experiencia, ¿qué debe tener un niño futbolista para triunfar? Primero, que sea responsable, un buen ser humano. Y en cosas prácticas, en cosas físicas, que sea fuerte, que tenga buena musculatura, que esté bien alimentado, que suba y baje con las mismas ganas. Y disciplina, mucha disciplina. Aunque esta escuela de Cali se precia de ser la mayor fábrica de futbolistas estrellas, no muy lejos de aquí, en Tumaco, municipio colombiano del departamento de Nariño, las perlas futboleras se exhiben con el mismo orgullo. El cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos escribió para la revista Soho un artículo titulado Viaje a la despensa del fútbol, donde relata un viaje a Tumaco. En él leemos lo siguiente. Los entendidos de Tumaco consideran a Secundino como la próxima gloria que su pueblo le aportará al fútbol colombiano. Según ellos, el muchacho es heredero de los dones que hicieron célebres algunos de sus paisanos, el tranco fulminante del Tigre Castillo, la intuición goleadora de Eladio Vázquez, la magia de la Gambetta Estrada, el disparo mortífero de Leider Preciado, la genialidad de Willington Ortiz. De repente, la brisa que viene del mar alborota el fogón. Los bailadores quedan envueltos en un torbellino de humo que hiere los ojos. Gritan, levantan tierra con los pies. El aire es ahora un amasijo de candela y bochinche. Le informo a mi guía, el profesor Clemente Cuellar, que quiero ver a Secundino jugando fútbol para comprobar si es tan bueno como todo el mundo dice. ¿Acaso no está viendo cómo baila?, me responde Cuellar con un rostro sarcástico. Bailar. Si bailas bien, juegas bien. Eso es lo que sentencia Cuellar. Que el chico sepa bailar es otro buen dato. ¿Y cómo baila Edwin?, le preguntó a Jairo, su padre. ¿Cómo baila? Bueno, es un niño. Nunca lo he visto bailar, pero en la cancha se los baila a todos. Edwin es tímido,
ríe nervioso, tiene los ojos grandes, los dientes chicos y las uñas largas. Comparado con sus compañeros es pequeño y todo el tiempo está dando saltitos, como precalentando, tal vez porque sabe que acá no hay tiempo que perder, que pasados los 18 años ya se es viejo. Quiero ser futbolista, eso es lo que quiero ser. ¿Y qué te gustaría hacer con tu primer sueldo? Me gustaría comprarle una casa a mi mamá, eso me gustaría. Antes de irme, el padre de Edwin me da el teléfono del gerente del club. Me dice que si tengo alguna oferta concreta, lo hable con él. Con el número de teléfono en mi libreta regreso al centro de Cali. Como todos los días del año, hace calor en la ciudad. El recorrido de 30 minutos sirve para comprobar que los problemas de tránsito, el ruido de los autos y la publicidad con futbolistas representan un fresco similar al de toda ciudad importante en América Latina. Una de las canciones de salsa más famosas de Colombia dice que las caleñas son como las flores, y eso se comprueba fácilmente en el recorrido, flores sensuales que se bambolean por las calles a cualquier hora del día. También se comprueba rápido la herencia de los años dorados del cartel de Cali, cuyas gigantescas mansiones yacen abandonadas en diferentes zonas de la ciudad. A esa época de violencia se remonta también uno de los mejores recuerdos futbolísticos de los caleños. Si el Nacional ganó la Copa Libertadores durante el boom del cartel de Medellín, el América de los hermanos Rodríguez Orejuela había sido el primer equipo colombiano en llegar a la final de la Copa, una final que perdieron en el tercer partido contra el Peñarol de Uruguay y que sigue siendo el mayor éxito deportivo en la historia del club. Para los caleños fanáticos del fútbol, los primeros días de diciembre de 2007 fueron extraños. Si bien la creencia popular siempre había relacionado la Coca con los mejores tiempos del Club América de Cali, por esos días sucedió algo que acabó de confirmar todas las sospechas. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de uno de los capos del narcotráfico, declaraba en Radio Caracol que el cartel de Cali había aportado $300.000 para pagar parte del contrato del entrenador argentino Carlos Bilardo, quien a finales de los años 70 había dirigido el Club Deportivo Cali y a comienzos de los años 80 la selección colombiana, que buscaba la clasificación para el Mundial de España de 1982. Pero las declaraciones de Rodríguez Mondragón no se acababan ahí. Según él, a finales de los 70, cuando Maradona ya asomaba como la nueva gran promesa del fútbol latinoamericano, los narcotraficantes colombianos le habían ofrecido a Diego Armando $3 millones por un contrato de 6 meses. Y Rodríguez Mondragón reconoció que el cartel de Cali también había sobornado a la selección peruana de fútbol para ayudar a la de Argentina a conquistar el Mundial en 1978. Y ahí termina ese capítulo. Qué impresión cómo uno podría fácilmente, Miguel, trasladar esta historia a la compra de un caballo. No, claro. Se habla de unas cualidades físicas, de cómo corre, del tren inferior. Es muy parecido a la compra de un animal, lo que estamos viendo, a lo que asistimos, al espectáculo al que asistimos. Es un mercado, y es un mercado que se muestra como un rezago de la esclavitud, ¿no? Y por eso necesitan gente pobre, ¿no? Gente que pueda ver como única salida al fútbol, única esperanza al fútbol, y que los compren, ¿no? Que de hecho sea algo que les alegre. Y ahí está, muñeco, siempre la pobreza, ¿no? Porque claramente no llegan a un colegio de niños privilegiados, sino llegan a un barrio donde están las carencias y donde seguramente al precio que vayan a comprar a este muchacho, pues la familia lo va a vender, pues porque seguramente es la única opción que tienen. El talento de ese pelado es lo único que tienen para surgir de alguna forma. La pobreza ayuda a que los sueños les salgan más baratos al capital. Y hay dos cosas de este texto que me gustan bastante, Andrés. La primera es que si baila bien, juega bien, ¿sí? Y de ahí para adelante otras cosas que tienen que ver con el baile. Pero ¿Cómo así? O sea, si baila bien, ¿qué otras cosas hace bien? No, es buena persona. Es buena persona, tiene carisma, es bien. Pero lo segundo que me gusta mucho de este texto es una reflexión, porque a mí me tocó vivir la Cali de los 80, barrial un poco, donde el mayor sueño que tenían todos mis compañeros de barrio era llegar a ser futbolistas. Era ir a probar los domingos en la cancha del América o del Deportivo Cali, ¿no? Y entonces se iba contando, se iba pasando de boca en boca. Oiga, a talcito lo convocaron, fuimos y a él lo convocaron, y entonces quedaba el sueño de que ese
que fue compañero de nosotros, algún día llegara a las mayores. Imagínese usted, Lucho, que es un amante del fútbol, que dentro de esa gente que llegué a conocer, no personalmente, pero sí escuchar el rumor porque pertenecían al barrio muy cerca del mío, estaba la historia de Frankie Oviedo. Frankie Oviedo, que luego terminaría siendo uno de los grandes futbolistas de Colombia y del exterior en el América de México, era, según muchos, uno de los peorcitos para jugar, pero fue el que a punta de disciplina, de constancia, logró llegar, y todo el mundo decía, ese no juega nada. El hermano de él, ese es un monstruo. Entonces, para que ustedes vean un poco que tras esa idea del éxito hay miles y miles y miles de jóvenes que nunca lo logran. Eso quería mismo preguntar, ¿no? De cada jugador que conocemos, que es un éxito, que los muchachos lo ven como el norte, pues, ¿cuántos han caído o se han quedado en el camino, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Secundio? Secundino, perdón. ¿Qué pasó con Secundino? Porque yo nunca he escuchado a ningún jugador. Seguramente no llegó, por supuesto no llegó. No. O sea, Sí, pienso mucho, por ejemplo, en todos estos deportes donde hay una gran cantidad de muchachos bajo esta esperanza y de cada 200 si acaso uno lo logra. Es un espejismo. Sí, y a mí me gusta mucho este texto, Viejo Víctor, compa y Migue, Andrés, porque es como una síntesis de todo. Fíjense que él se centra en la anécdota principal. Quiero comprar un jugador y con todos los dramas que hay alrededor. Va y lo busca en los barrios pobres, efectivamente. Sus propios carceleros son sus papás, ¿sí? Y las mismas personas del barrio, pero al mismo tiempo nos permite entrar a la parte extravagante del negocio del fútbol. De hecho, él cuenta ahí que conoce a Coppola, que fue durante muchos años el agente de Diego Armando Maradona. Y él dice, con Coppola, los agentes de futbolistas se convirtieron en una especie de rockstar. Y entonces esas grandes contrataciones que antes sucedían de manera muy sencilla, se convirtieron en bailes, en piscinas, en prostitutas, en droga, ese tipo de cosas. Entonces va auscultando los dos mundos, el mundo del de abajo, donde Jairo dice... Perdón, el hijo de Jairo dice, con mi primer sueldo le quiero dar una casa a mi mamá. Y juega por la alegría y juega por la casa de la mamá. Y en lo más extravagante, donde lo único que piensan es que el negocio, para que dé réditos, tiene que ser un negocio mínimo en esa época, eso fue escrito como en el 2014, mínimo de $2 millones. Y que tiene que ser rimbombante y que tiene que llamar a todas las personas. Y el último, también nos relaciona cómo la historia va permeando, por supuesto, es innegable al deporte. Entonces fíjense cómo los Rodríguez Orejuela con el América, Pablo Escobar con Nacional, y cómo dicen ellos que ayudaron a sobornar a la selección peruana para que Argentina ganara el Mundial del 78. Es decir, ahí está absolutamente la vida que nos ha tocado a todos nosotros transitar, Viejo Víctor. Me recuerda un poco este tema de los agentes, de los representantes, una película que a usted le gusta mucho, Andrés, Jerry Maguire, que claro. hablan un poco de estos tras bambalinas del deporte, ¿no? Cómo se negocia, cómo finalmente... ahora funciona mucho eso, ¿no? Es que mire, no solo viene $500,000, $200,000, sino que detrás de esto viene Nike, viene Reebok, viene Entonces es un fereo de la carne, ¿no? De a ver en cuál de las carnicerías se va a poner ese pedazo de carne. De hecho, si no me equivoco, la frase de la película es muéstrame el dinero, ¿no? show me the muéstrame el money. dinero. Show me the money. Eso es. Óigame, ahora que los estoy escuchando hablar, recordé un documental que fue muy famoso hace algunos años y se los voy a reseñar con este sonido. El fútbol en esa época se convirtió entre un tire y afloje entre los narcotraficantes. Pablo Escobar would kill anybody to win a soccer game. Este es un documental del año 2010, se llama Los Dos Escobar. Es un documental que hizo para ESPN una pareja de hermanos, Jeff y Michael Zimbalist. Y aquí pues establecen un contraste, como un paralelo entre la vida de un hombre que unió al país como Andrés Escobar y un hombre pues que hizo lo que todos ya sabemos que hizo, la tragedia, el horror, todo lo que trajo un tipo como Pablo Escobar. Es un documental bravo, creo que aquí sí se desnuda la hipocresía de la sociedad colombiana, el negocio oscuro del fútbol y cómo el narcotráfico usó al fútbol en la década de los 80 y buena parte de los 90 para lavar dinero.
taquillas, camisetas, traspasos de jugadores. Se habla de manera muy clara, por ejemplo, del negocio que tuvo Pablo Escobar inyectando dinero en Atlético Nacional. Y cómo el fútbol, como lo dice Popeye, aquí en un extracto que estábamos oyendo, se volvió también parte de la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y el cartel de Cali, por supuesto, con los hermanos Rodríguez Orejuela, y por el otro lado en Medellín con el tema de Pablo Escobar. Es un documento bien interesante sobre cómo se manejaba, cómo era el tejemaneje, ¿no?, del fútbol en aquella época. Oiga, Andrés, justamente en uno de los capítulos del libro que se titula El Capo, este señor Juan Pablo Meneses hace alusión a ese documental que usted nos trae, pero él pone el ojo en algo. Él dice, mire, este señor era tan sediento de sangre, ese señor llegó un momento en que no pensaba sino arremeter, arredrar a sus enemigos, eliminarlos totalmente, pero la única pausa que conocía eran los partidos de fútbol. Era un amante acérrimo de los partidos de fútbol, entonces siempre estaba todo el tiempo, y eso aparece allí en el documental. Él dice que eso le quedó como en la cabeza, como un tipo tan sanguinario puede en algún momento de tener ese paroxismo de sangre para dedicarse a un deporte que a los que nos gusta, más allá de todo esto, lo consideramos hermoso, noble. Me alegra mucho esta referencia de los dos Escobar, es un documental buenísimo. Que aprovecho para mandar un saludo a mis estudiantes en Medellín, porque hace poco estábamos hablando de este documental. Leímos el cuento El pibe Cabriola de Sergio Ramírez, un cuentazo que se basa en el asesinato de Andrés Escobar, y a partir de eso pues comenzamos a hablar de este documental y esa realidad pues que existió y creo que sigue existiendo, ¿no? No nos engañemos. Sí, no, total. Narcotráfico ahora tiene otra cara, otra manifestación, pero, sí, ahora pero tiene un traje ahí, muy más bello. empresarial. Sí, está ahí, Víctor, un pasaje de ese documental que nos muestra cómo llegaban grandes glorias del fútbol nacional a la catedral cuando Pablo Escobar estaba supuestamente recluido en la catedral contra el pibe en la cárcel. Digamos que el mundo se escandalizó por la visita de René Higuita, pero ese fue solo uno de muchos jugadores que fueron a visitarlo o a consultarle los negocios. Oiga, una cosa curiosa, Andrés, uno podría pensar que Escobar era hincha del Nacional y no. Era hincha del qué Medellín. curioso, del Medellín. Supongo que le da culpita meterle dinero del narcotráfico a su equipo. Óigame, si quieren ver este documental, Los Dos Escobar, están en los archivos de ESPN para que lo puedan ahí encontrar. Ahí se los dejo. Oiga, y también les quiero dejar, ahora que estamos hablando de datos, estaba el otro día revisando algunos pasajes históricos que han tenido pues relación entre los fenómenos sociales y el fútbol. Y me encontré uno que seguramente les va a llamar la atención. Año 1934. El dictador fascista Benito Mussolini utilizó la Copa del Mundo organizada en su país como una vitrina ideológica. De hecho, la consigna que se le impuso a los jugadores de Italia era vencer o morir. Más o menos estos jugadores llegaron allá convencidos de que si no ganaban la Copa del Mundo, los iban a fusilar, que Benito Mussolini los iba a matar, y ellos ganan, Italia gana esa Copa del Mundo. De hecho, la advertencia se da contra España en un partido en que van 1-1 y en el entretiempo Mussolini manda un telegrama, una orden que le dice al capitán de Italia que o vencen o mueren. Y el partido duró hasta el minuto 120, que fue cuando por fin Italia hizo el gol del triunfo. Bueno. Eso ni al América le ayudan tanto. Oiga. No hablemos acá mejor. Bueno, ahí tienen un par de recomendaciones, un par de datos también en este episodio en el que estamos revisando el lado B, el lado oscuro del fútbol. Segundo turno al bate para el señor Miguel Castillo y Fuentes. Señor, ¿qué va a leer para su audiencia? Bueno, yo me he ido también a otro país que no clasificó, a Perú, a un cronista que se llama Marco Avilés de Abancay, Perú, y una crónica que tiene sobre un equipo de fútbol de mujeres indígenas en un campeonato que se juega allá en los Andes y se llama Las Campeonas de los Andes, y dice así. Los iletrados. Benedicta Mamani recoge una pelota de su cocina y sale cojeando bajo la mañana helada de diciembre. Está lesionada. Ayer caminó mucho persiguiendo a las ovejas que pastaban en la montaña y ha amanecido con las pantorrillas moradas.
Frota sus piernas con llantén, una planta analgésica que crece en el huerto de su cabaña. No quiere perderse el partido de entrenamiento de esta mañana. Mamani es delantera y capitana del equipo de fútbol de su aldea. Tiene 40 años. Hoy viste un traje que ella misma ha fabricado, como suelen hacer todas las mujeres de Churubamba, un pueblo de campesinos cuya selección de fútbol femenino ha ganado 5 veces las Olimpiadas de la provincia de Andahualillas, una ciudad de edificios de adobe a 100 kilómetros de Cusco. Mamani lleva 4 juegos de faldas de colores, una blusa blanca, una chaqueta de lana de alpaca y un sombrero chato, cuadrado, de alas anchas, bordado con hilos de colores y salpicado de lentejuelas. Es la vestimenta oficial para jugar al fútbol, la ropa que usan todos los días. Son las 6 de la mañana y un megáfono retumba en la aldea con un despertador. Señoras, ha llegado la avena desde la ciudad, reunión en la cancha de fútbol, después se jugará un partido. Churubamba es una altura lejana y caprichosa. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, las cumbres de la cordillera de los Andes rodean una planicie muy verde. El paisaje de la aldea parece la imitación natural de un gran estadio de fútbol. Aquí no hay una comisaría, ni un prostíbulo, ni una iglesia, pero sí 2 arcos de madera en el centro de la gran explanada, plaza de armas, cancha de fútbol. Alrededor solo hay 60 casas de barro con techos de paja y una escuela donde se aprende a contar y a leer en quechua, el idioma que hablan más de 7 millones de personas en los Andes del Perú. El segundo idioma, más extendido, podría ser el fútbol en este universo de montañas altas donde tampoco existen el transporte público ni los zapatos. Cada 15 días, la municipalidad del distrito de Andahualillas, la ciudad más próxima, envía a Churumbamba una camioneta repleta de bolsas de avena. La llegada del cereal es una fecha tan importante que paraliza la aldea como si se tratara de un día feriado. Los hombres dejan la siembra para cargar los cereales y las mujeres se reúnen en la plaza cancha de fútbol para repartir el alimento, según el número de hijos de cada familia. Después del reparto, las mujeres suelen hacer 2 cosas: discutir asuntos de la comunidad y disputar un partido de fútbol. El fútbol es una tradición joven, con poco más de 20 años, y es una novedad que se acaba de descubrir apenas una generación atrás. Las mujeres lo juegan mejor, si jugar mejor significa ganar trofeos. Esta mañana hay un juicio en la aldea. Una mujer obesa es acusada de comer demasiada avena. Se llama Toribia Cocopa, y el juicio, como todas las decisiones, será comunal. Si te casas, la comunidad te entrega un terreno. Cuando mueres, la tierra retorna a la comunidad. Si robas, la comunidad te lleva al río Vilcanota y te hace reflexionar a latigazos. Si descubren que tienes un amante, te expulsan del pueblo. En la asamblea hay 20 mujeres y algunos hombres. Según la FIFA, 40 millones de mujeres practican el fútbol de manera oficial en todo el planeta, es decir, en clubes o en asociaciones. Si la cantidad fuera una mancha sobre un globo terráqueo, que también es una pelota, apenas salpicaría 2 o 3 países de Europa, el continente donde más mujeres practican este deporte. Pero ni la FIFA conoce Churumbamba, ni Benedicta Mamani sabe de estadísticas. Tampoco sabe leer. Mientras los hombres terminan de retirar las bolsas de avena de la cancha de fútbol, ella y otras 8 mujeres han formado un equipo y discuten alrededor de la pelota sobre la lesión de su capitana. La historia comienza en 1982, año del Mundial de Fútbol en España. La selección de Perú debutó en aquel campeonato empatando con Italia, una de las selecciones favoritas. Los habitantes de Churumbamba escuchaban las noticias a través de sus radios, y algunos bajaban de la montaña para espiar los partidos en televisores de las ciudades vecinas. Al regresar a su comunidad, miraron con malicia la plaza de armas y colocaron allí arcos de madera con ayuda de sacerdotes de la iglesia de Andahualillas, que vieron en el fútbol un remedio que podía reducir algunos problemas de las aldeas. El alcoholismo, por ejemplo, un vicio barato que sobrevivió a la época de las haciendas. Benedicta Mamani era niña en esa época y recuerda que su abuela, que ya era una anciana, también aprendió a patear la pelota y bebía menos antes de morir. Durante los años 90, Alberto Fujimori fue un presidente del Perú que, con la excusa de reducir las estadísticas de pobreza en las zonas rurales del país, auspició una campaña para esterilizar a las mujeres. La campaña llegó a Churumbamba. El profesor Pilco dice que cuando una mujer llega al hospital de Andahualillas para curarse un dolor de estómago, allí la atendían, pero además le ligaban las trompas. Resultado, en aquella década nacieron menos pobres. Tuvimos que cerrar la escuela porque no había alumnos, dice el profesor. Imagina el castigo de la esterilización en un pueblo donde las mujeres son criadas para tener hijos y los hijos son criados para trabajar la tierra. A ellas les sobraba el tiempo libre. En el relato del profesor, las mujeres empezaron a jugar porque tenían tiempo de sobra para hacerlo, pero es difícil comprobarlo y tratar de cruzar el terreno de la fábula.
Un total de 150.000 mujeres fueron esterilizadas en Perú durante el gobierno de Fujimori. Pero no todas son futbolistas, ni viven en una aldea donde el centro del mundo es una cancha de fútbol como Churumbamba. Lo cierto es que en 1999 la Iglesia Católica de la zona organizó un campeonato deportivo donde debían participar todas las aldeas campesinas de las montañas y los barrios de Andahualillas. Creíamos que el deporte era una manera de tender los puentes con esas poblaciones alejadas, diría después el sacerdote de la ciudad. Aquella vez la iglesia propuso que los hombres compitieran en fútbol y sus esposas en voleibol. Ellas explicaron que también sabían patear y consiguieron que se reconociera la categoría femenina. Poco después ganaron el campeonato de mujeres y entonces empezó su leyenda sin derrotas. Suena el pitido del árbitro para ordenar que los niños y los perros abandonen el campo. Entran los dos equipos, 9 jugadoras en cada uno, con faldas floreadas. Un muro de barro delimita la cancha del resto de la aldea. Allí está sentado el esposo de Benedicta Mamani, conversando con los esposos de las otras jugadoras. Se llama Encarnación. ¿Le molesta que su esposa juegue al fútbol? ¿Cuánta libertad tienen las mujeres en la aldea? Ellas tienen que cumplir su tarea de madres, y nosotros como padres, dice. Después todos podemos jugar. El partido está por comenzar. Un equipo se llama Mirador de Churumbamba y está capitaneado por Benedicta Mamani. El otro se llama Club Churumbamba y su líder es Andrea Puma, una mujer de unos 20 años. Desde el año 2000 es la capitana de la selección oficial del pueblo. Las que pierdan, que regresen a atender a sus maridos, amenaza colocando las manos sobre sus amplias caderas. Otro pitido del árbitro. La pelota rueda fuera del campo. Un niño llora a gritos en la tribuna. Su madre abandona el puesto de centrocampista para consolarlo. Andrea Puma levanta el brazo. Está en el área rival. Saque lateral. Benedicta Mamani detiene la pelota con el pecho. Sus pantorrillas moradas y doloridas están gobernadas por la concentración. Saque de meta. Minutos después, Mamani grita de dolor. La uña de su dedo gordo se ha partido en dos y sangra. Mamani sale del campo apoyada en 2 compañeras. Sin su capitana, Mirador de Churumbamba soporta el resto del partido sin gloria. Empate sin goles, premio para las ganadoras, panes con queso y algunas naranjas, regalos del alcalde de Andahualillas. Para las perdedoras, lo mismo. Para celebrar su aniversario, la municipalidad de la ciudad de Andahualillas ha organizado un partido de exhibición entre la selección de Churumbamba y la selección local, un equipo de mujeres dedicado al comercio de artesanías. Ellas sí hablan castellano, han ido a la escuela y usan zapatillas. Acá, dice Andrea Puma, las mujeres sabemos cocinar bien, atendemos a nuestros niños bien, cosechamos con nuestros esposos bien, somos fuertes y entonces sabemos jugar bien. El día del partido de fútbol, el cielo de Andahualillas amaneció despejado y azul, como una gran cúpula pintada a mano. Las calles de la ciudad son pequeños paisajes empedrados donde merodean algunos turistas que disparan sus cámaras fotográficas. Las casas son de paredes blancas que envuelven una plaza amplia donde dormitan 4 árboles frondosos y tan viejos como la iglesia, construida en 1650. Los libros de viaje la promocionan como la Capilla Sistina del Perú. En su interior, los turistas se fascinan al descubrir paredes llenas de aterradoras pinturas murales. Andrea Puma mira la portería rival y lamenta su mala puntería. El disparo le salió muy alto. El césped crecido y húmedo como una esponja ata los pies de las jugadoras visitantes. Churumbamba está ganando por 1-0. El cielo oscurecido por las nubes negras arroja sombras sobre un estadio donde podrían entrar 5.000 personas. Solo han llegado 200 curiosos. Las tribunas son de cemento y están pintadas con los colores del arco iris. En la década de los 70, un abogado de Cusco dijo que así había sido la bandera del imperio de los incas. No era cierto, pero su invento era tan convincente que pronto se hizo verdad en el lucrativo negocio del turismo. En el centro de la tribuna principal, el alcalde de Andahualillas se preocupa por el mal tiempo. Se llama Guillermo Chilihuane y nació en una aldea cercana de campesinos. Cuando era niño, recuerda, sus padres le enviaron a estudiar a la ciudad. Allí aprendió español, trabajó en lo que pudo y con sus ahorros estudió ingeniería en una universidad de Cusco. Muchos habitantes de Churumbamba y otras aldeas quechuas sueñan con algo parecido para sus hijos. Les envían a estudiar en las escuelas de la ciudad, pero como la distancia que separa sus aldeas es tan grande que los niños no pueden ir y volver en el mismo día, los padres han edificado un asentamiento de casitas de barro en las faldas de las montañas, muy cerca de un río. Se llama Nuevo Churumbamba y parece un pueblo fantasma. Los niños viven allí de lunes a viernes y duermen sobre pellejos de oveja, cubiertos de frío. Como no tienen familiares cerca, deambulan por la ciudad pidiendo dinero a los turistas, dice Chiluane.
El deporte es una manera de combatir esos problemas y estamos construyendo más canchas de fútbol. El alcalde de Chilihuane mira a su reloj y se levanta de la tribuna para conversar con el árbitro. En el campo, las jugadoras de la ciudad también están preocupadas por el tiempo. Quieren empatar. Las jugadoras de Churumbamba están cansadas. Final. El equipo ganador corre hacia el filo de la cancha como si escapara de los premios. La lluvia ha estallado. Las gotas de agua parecen pelotas diminutas haciendo blanco sobre las cabezas. La ceremonia de los premios es muy rápida. En unos minutos el espectáculo se desarma. El alcalde trepa una camioneta junto con el equipo de la ciudad. Las jugadoras de Churumbamba, sus hijos de pecho y sus esposos suben a un camión de carga protegido por un toldo grueso. La subida a la aldea será peligrosa y muy lenta. Tardará más de 3 horas. La próxima vez que haya un partido de fútbol, es posible que las jugadoras de Churumbamba vistan esas mismas camisetas que acaban de ganar y algo habrá cambiado en su vestimenta. ¿Serán esos los puentes que se debe tender para unir el mundo de las alturas con el de la ciudad? Entonces, ¿por qué no les ofrecen zapatillas? La respuesta abre un túnel en el tiempo, porque sus pies son tan gruesos que no caben en otra cosa que en las hojotas, dice el alcalde. Paso a paso, la civilización occidental es una educación lenta que empieza por los pies. Uf, qué bueno. Recuérdenme cómo se llama la presidenta electa del Perú. Un apellido genial, ¿no? Keiko. Fujimori. Fujimori, ¿no? Fujimori. Ajá. Muy bien, Latinoamérica va, pero Va muy bien. máxima, diría. Hombre, vamos, Churumbamba. Qué buena historia esta. Aquí veo, muñeco, también, hombre, el deporte como escape, pero también el deporte que desnuda muchas realidades. Hay una frase demoledora y es: las mujeres son criadas para tener hijos y los hijos son criados para labrar la tierra. De cómo se multiplica esto, de que vamos sacando esos obreros, de que las mujeres son fábricas de obreros para que sigan labrando la tierra al servicio de los potentados, ¿no? Y mire que lo que nos muestra este relato es que el fútbol en su esencia, en la competencia, en personas que adoran el deporte es muy bello, es puro, es realmente fantástico verlo. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver partidos de fútbol entre campesinos de Boyacá con ruanas, sombrero y botas. Es una cosa impresionante porque el sol de Boyacá me agobia y la gente juega así. Y pienso mucho en estas mujeres con sus faldas floridas y sus grandes trenzas, ¿no? A mí me parece muy, muy bello eso, esa esencia del fútbol, la parte buena, ¿no? Que luego cuando va, digamos, profesionalizándose es que realmente alcanza la cúspide en la competencia, pero también la cúspide a nivel de corrupción, Andrés. Y un último detalle, me gusta tanto el fútbol en su esencia que adoro lo que en Colombia llaman la Liga Rusa. Es maravilloso. ¿Sí sabe cuál es la Liga Por Rusa, supuesto, no? la de la construcción, Es ¿no? decir, cuando a la hora del almuerzo, después de que la gente se come su fiambre, Ajá. sí, con botas y con traje de trabajo, los constructores arman su partidito de fútbol. Eso es la esencia más pura y más bella del fútbol. Hombre, indígenas jugando en alpargatas y hasta descalzos. Y Víctor Manuel, ay, es que me aprietan un poquito los guayos. Es que no hice el gol porque se me desaparon un poquito los guayos. Los taches estaban un poquito flojos. Sí. Pero viejo Víctor, esa imagen voy a robársela, la imagen de todos los sitios donde hemos visto a las personas jugar. Cuando yo escuchaba la nota del compa Migue, me acordé que alguna vez estuve en Almaguer, Cauca, y es un pueblecito ahí enclavado en las montañas, también todo empedrado, y en las tardes se ponían a jugar fútbol los pelados. Qué visión tan maravillosa. Y ahí es donde uno dice, definitivamente sí es el deporte que nos hermana en la pasión. Mire otra frase muy terrible de lo que usted acaba de decir. Bueno, pero de esa esterilización nacieron menos pobres, porque claro, el problema de la pobreza no es el flagelo en sí, sino es el flagelo, la culpa es de los pobres. Y la última, me acordé también de la triste historia de nuestro más grande exponente del fútbol en este momento, Lucho Díaz, que surgió de una selección indígena de fútbol de los indígenas Guayú que dirigía el pibe Valderrama, y el pibe Valderrama dijo, no joda, ese pelado sirve, y se lo llevó al Junior de Barranquilla, y hoy en día es el gran Lucho Díaz, con todo lo que le ha tocado pasar y con todo lo que ahora ya no lo quiero tanto. Lástima que con tan poquita edad se le haya olvidado tanto, ¿no? Seguramente un gran pelotazo le pegaron en esa cabeza, porque qué
tipo tan desmemoriado. Que le olvidó que no le daban comida ni que eran el Junior, ¿no? Sí. No, yo quería mencionar Vamos, algo. Churumbamba. Vamos, Churumbamba. No, yo quería mencionar algo y es efectivamente esto que muestra de Fujimori. No es que quieran acabar con la pobreza, sino con los pobres. Los pobres, claro. No, O sea, quieren tener la justa medida de claro, pobres, de pobres, porque sí. si se desborda puede ser un problema. Y es horrible. Bueno, ahorita lo que decías, Andrés, sobre esto de las mujeres nacen, pues, tienen hijos, los hijos de la tierra, pues era como ese mundo de ellos también, ¿no? El mundo de los indígenas. Y así vivían. Y llega esta gente como a acabarlo. Por eso me gusta ese final, como el mundo occidental empieza con los pies, ¿no? Hasta que no aprendan el idioma y usen zapatillas, no se acercan a nosotros. Y por eso creo que son el equipo campeón de siempre. Y me encanta este equipo de Churumbamba porque siguen jugando con sus alpargatas, ¿no? Y un recuerdo que tengo bello del fútbol, muy curioso, fue alguna vez en Mosquera, en Nariño, en la selva, en el inicio del cese al fuego entre el ejército, entre el Estado y las FARC, ver un día caminando por el pueblo jugando a unos soldados que habían dejado el fusil abandonado en las gradas jugando contra las jóvenes del pueblo. Cuando se lo mencioné a la bibliotecaria, ella se sorprendió mucho porque era algo imposible de pensar que el ejército estuviera jugando con la gente del pueblo. Ajá. Oiga, hablando de eso, aquí daticos que voy recogiendo sobre fútbol y contextos diferentes de la historia. La tregua de Navidad de 1914. ¿Han oído esa historia? Sí. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados británicos y alemanes desafiaron las órdenes de sus respectivos superiores en el frente occidental. En la víspera de Navidad, detuvieron los tiroteos, salieron de las trincheras, intercambiaron cigarrillos y jugaron un partido de fútbol improvisado en lo que llamaron la Tierra de Nadie, que era pues un terreno neutral. El juego sirvió como un breve oasis humanitario en medio de todo el horror que se estaba llevando a cabo. La tregua de Navidad de 1914, también ahí el fútbol protagonizando. Ahora estábamos recordando Los Dos Escobar, el documental muy aterrizado al contexto colombiano, pero les quiero recomendar un documental que habla de las porquerías del fútbol internacional y seguramente este sonido los va a ubicar. Sepp Blatter was the godfather of football. Being a member of FIFA is like being in the secret garden. There's an unspoken code. You can do whatever you want. They wanted to be a force for good. The lines between right and wrong blurred. Wire fraud, money laundering, racketeering, tax evasion. FIFA became a criminal organization. Blatter es el padrino del fútbol. Escucharon ahí, ¿no? En el arranque de este documental que se llama FIFA Uncovered, como FIFA al descubierto, que es un documental muy exitoso que desnuda todo el entramado de corrupción y de delincuencia que hay en el organismo rector. En este caso aquí lo ubican mucho en la era de Joseph Blatter. Hablan también un poco de Joao Havelange y también finalizan ya en la era Infantino. Hablan de los sobornos, hablan de cómo el dinero a manos llenas circuló para las sedes de Qatar y Rusia y cómo se usaron derechos televisivos y cómo Adidas, por ejemplo, fue un motor también de influencia muy grande para manejar sobornos y conseguir todos esos derechos televisivos. Es una barbaridad este Adidas documental. desde chiquito, ¿no? Desde el nacimiento haciendo de las suyas. Primero con Hitler. Hay un detalle que es revelador en este documental, en la FIFA al descubierto. Habla de la quiebra de una compañía que se llamaba ISL, International Sport and Leisure, que era propietaria de un señor llamado Horst Dacier, el hermano del fundador de Adidas. La quiebra de esa compañía es la que desnuda el escándalo que termina hundiendo a Joseph Blatter, en lo que mucha gente de forma muy ingenua dijo que se había acabado la corrupción en la FIFA con la caída de todos estos señores. Y es que para definir esta época en la que estamos viviendo, yo diría que el cinismo es gobierno. Y es tan cínica la cuestión que salió Joseph Blatter hace muy poco, 2026, a criticar a Gianni Infantino porque le parecía que la FIFA se había vuelto muy corrupta. O sea, hágame el favor, hágame el favor. Hermoso, 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 hermoso. Ahí lo tienen, les decía que está en Netflix, don Luis Carlos, para que usted vaya y lo mire. Ahí sale el señor Putin, sale los países de la CONCACAF bastante mal parados, los países africanos
Peor, y pues ni hablemos de la Conmebol, hermano, que aquí también pasa una que otra cosita en materia de corrupción. Oiga, viejo Víctor y Andrés, compa y Miguel, por eso es que definitivamente nosotros adoramos a Diego Armando Maradona, porque si en algún momento alguien se opuso a esa corrupción fue Maradona. Y por favor, corríjanme si me estoy repitiendo. Creo que esto no lo hemos dicho acá. Hay una ¿Cómo quiere que lo corrijamos? Ahorita, cuando esté hablando. Ahorita. ahorita que cuente la anécdota, me recuerdan si ya la habíamos echado aquí, pero en algún momento uno de los grandes amigos de Maradona, Juan Gilberto Funes, que jugó en Millonarios, falleció en la absoluta pobreza y él dijo, vamos a hacer un partido para recolectar fondos para el entierro de él y su familia, y la FIFA se lo prohibió rotundamente. Dijo, no señor. ¿Saben qué hizo Maradona? Dijo, listo, yo no puedo jugar fútbol porque la FIFA me lo prohíbe, y pues ya había tenido muchos problemas con la FIFA. Se fue a una cancha, creo que la de Vélez Sarsfield, y dijo, voy a hacer un homenaje a mi amigo Juan Gilberto Funes. Convocó a grandes futbolistas, pero no va a ser de fútbol, va a ser de otro deporte. Y le dijo a la FIFA, no estoy jugando fútbol. En un equipo estaban 12 jugadores, en el otro 11. Los saques laterales se hacían con el pie. Los goles tenían unas características distintas. Dijo, no me puede sancionar porque no estoy jugando fútbol. Se reunió una gran cantidad de gente y recogió un gran caudal para apoyar a Juan Gilberto Funes. Era el único que estaba contra la corrupción de la FIFA. Bueno, y el gran Diego, eso era algo que hacía muy seguido. Hay una historia muy famosa en Italia, en Nápoles, que un niño aficionado de la periferia, del aficionado de Nápoles, pidió ayuda, como pues, estaba enfermo, y Maradona dijo, bueno, juguemos un partido para reunir fondos, y el Nápoles se lo prohibió porque necesitaba pagar como un montón de dinero en caso de que se lesionaba. Entonces lo que hizo Armando Maradona fue pagar toda esa cantidad para ir a jugar a un barrial horrible, y cómo juega de bien ese barrial. Y también tenemos la bella historia del niño que no tenía brazos ni piernas, que su sueño era atajarle un penalti a Maradona. Es fantástico, es fantástico. Y lo celebra en su cara. Ay, pero ese niño, vea, le hizo un gol Diego Armando Maradona. Claro, le hizo. No cualquiera puede decir eso. Dios le hizo un gol. Bueno, ahí tienen otra recomendación, el lado oscuro, el lado B del fútbol, hoy en Los Iletrados. Y para cerrar, don Víctor Manuel Muñoz y Osorio, ¿qué va a compartir con su gente, hombre Víctor Manuel? Bueno, estos señores han estado bastante escépticos del fútbol. Me gustó mucho la historia de las mujeres indígenas, pero tras de todo esto también el relato de pobreza y de marginalidad que hay, y bueno, lo que Lucho nos leyó alrededor del negocio de la carne. Yo quiero reivindicar ese lado B a partir de lo que para mí es el fútbol, que es diversión, es pasión, es amar algo insustancial, algo que usted no puede agarrar, pero aún así moviliza todas las pasiones de los seres humanos, y en esa medida me parece muy bello. Y le quiero compartir, Andrés, a usted y a todas las personas que nos están escuchando, un cuento del año 1998 del gran jugador, ganador en 1986 del Mundial junto a Diego Armando Maradona, Jorge Valdano. Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Los Iletrados. Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa al día del partido con medio somnífero porque estaba inquieto y no le faltaba razón. El hábito lo despertó a las 7 de la mañana e instantáneamente un cosquilleo nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol, y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido. Consumió varios minutos parando penaltis en idénticas versiones. Era su sueño favorito, su fantasía recurrente. 0-0 faltando un minuto y penalti en contra. Silencio expectante, miradas de ojos grandes, intuición exacta, y él en el aire abrazando la pelota y otra vez en el suelo sintiéndose dueño de los aplausos, responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados. 0-0, final. A veces imaginaba lo mismo con ventaja de 1-0 para su equipo, pero esa historia le gustaba menos porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol. A Juan Antonio Felpa, obrero de Fábricas Unidas y portero del Sportivo Atlético Club, se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba penaltis mentalmente, aunque él no se daba cuenta. Se acordó del tiempo con la preocupación de un agricultor, saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera. Era una mañana irreprochable.
Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre. Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse un clásico. Entró a la humilde cocina a tomarse un té, como era su costumbre dominguera, sin poder sacarse del partido la cabeza. Clavó la vista en un póster arrugado de Amadeo Carrizo que había pegado años atrás en la pared. Sin haberlo visto nunca jugar, había sido siempre hincha del River Plate. Buenos Aires estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia, pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino y la de su portero legendario a través de la radio y de la revista El Gráfico. Como admirar es identificarse, Felpa se sentía el Carrizo del pueblo, le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra a cuadros parecida a la que el portero riverplatense usaba para defenderse del sol. «Grande maestro», le murmuró Juan Antonio a la foto de Amadeo en el preciso instante que su mujer, con ojos todavía dormilones, entraba a la cocina. «¿Hablas solo?» «No, solo pensaba». Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido. A las 5 de la tarde en el campo comunal Sportivo y Argentino de Las Parejas se juegan el título de la liga en el partido más esperado del año. Todavía faltaban 5 partidos para que terminara el campeonato y los dos equipos se dividían el pueblo. Los celestes del Argentino y los verdirrojos del Sportivo compartían el primer puesto de la Liga Cañadense de Fútbol. Esa tarde ponían el honor y la vergüenza en juego para definir de una vez por todas quién era quién en la liga. Desde hacía una semana no se hablaba de otra cosa. Circulaban las apuestas, se espesaban las bromas y los más impacientes ya se habían cruzado algún puñetazo. Orgulloso, Juan Antonio le contó a su mujer, entre otras cosas, que el patrón, palmeándole la espalda, le había dicho: «Juan, el domingo te tenés que comportar, ¿no?». Felpa era un buen tipo de 26 años, casado no hacía mucho tiempo y con un niño de meses, de gustos sencillos, querido y popular. Era de esa clase de hombres que teniendo poco no necesitan mucho. Se vistió con ropa de domingo, revisó la bolsa de deportes, olió con ganas y sin ruido en la habitación del hijo dormido y se despidió de su mujer sin mucha ceremonia. En el sanatorio San Luis, sentado en la cama donde convalecía su padre de una operación estomacal, recibió con paciencia consejos futbolísticos. Recordaron que cuando tenía 10 años vivía abalanzándose sobre cualquier cosa, por lo que le empezaron a llamar Gato. Su viejo, hombre de carácter fuerte que amaba al Sportivo con la misma intensidad con la que odiaba al Argentino, nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera portero, porque siempre había pensado que los porteros eran medio imbéciles. Pero quería tanto a su único hijo que mudó el prejuicio y terminó mirando los partidos desde detrás de la portería, aunque era más lo que molestaba con sus gritos que lo que respaldaba. En la cama del sanatorio, don Jesús Eladio Felpa se sentía mejor, pero no poder ver ese clásico lo tenía algo excitado. Iba a tener que conformarse con abrir las ventanas de su habitación para interpretar los gritos que llegaran desde la cancha. A 200 metros de distancia era capaz de identificar, aguzando el oído, las jugadas peligrosas, el equipo que dominaba y, sin dudar, a qué equipo pertenecía el gol que se marcara. 35 años viendo al Sportivo le habían enseñado mucho. Su pobre mujer tenía que soportar en silencio el relato aproximado que don Jesús hacía de las jugadas. Juan Antonio se fue a la sede del club llevándose una última recomendación paterna: métanle 5 goles, así no hablan nunca más. En el camino volvió a fabricar un penalti en la cabeza, siempre se tiraba hacia la derecha y apresaba entre sus manos el balón que llegaba a media altura. La esperanza es el sueño de los despiertos, escuchó un día. En la sede encontró más gente que nunca y un clima prebélico. Las manos se le posaban en los hombros como mariposas brutas y contestó con una sonrisa los comentarios de siempre. Llegó a la tranquilidad del restaurante y saludó a sus compañeros, la mayoría de pueblos y ciudades cercanas a los que no veía desde el domingo pasado. Era buena gente, pero él envidiaba la capacidad que tenía el argentino para formar jugadores del pueblo. El Tano Perazzi lo explicaba bien: los del pueblo juegan por la camiseta y los de afuera juegan por la plata, pero siempre había sido así y la verdad
mucha plata no había. Los jugadores decidieron irse para la cancha distribuidos en 4 coches particulares de directivos de la comisión de fútbol. Salieron por la puerta trasera para no darle oportunidad a los pesados. En el vestuario empezaron a respirar el clima del partido. Ahí dentro olía a fútbol. El partido estaba cerca y afuera crecía el ruido. El gato Felpa, en un rincón, solo movía los brazos y de vez en vez tiraba algún golpe al aire como los boxeadores. Se ponía rodilleras y unos pantalones cortos acolchados en las caderas para amortiguar los golpes de las caídas. No usaba guantes ni entendía cómo se podía atajar con ellos. Si alguien se lo preguntaba, había aprendido una frase que le gustaba repetir: me quitan sensibilidad. El equipo, como era su costumbre, hizo un corro y todos se encimaron las manos sobre las del capitán para dar 3 gritos de guerra que contribuían a darles confianza y a hacerlos sentir más juntos. Se fueron para el túnel con música de tacos de cuero sobre el suelo y cuidando de no resbalarse en el cemento. Cuando asomaron la cabeza estalló la mitad rojo-verde del campo. Los celestes ocupaban el lado opuesto y homenajearon a sus jugadores 3 minutos después. Ahí estaba todo el pueblo. Era día grande, de esos que dejan hablando al pueblo durante semanas, banderas, papeles picados, bombos, matracas gigantes, cantos, no faltaba nada. El griterío de la gente y la emotividad de lo que estaba en juego dignificó en parte el fútbol pobre que se jugó en la primera mitad. Los 2 equipos trataban de aprovechar el descuido del adversario, pero eso sí, sin descuidarse. Se tenían miedo y estaban tensos, y eso, procesado futbolísticamente, da como resultado un partido trabado e impreciso. Acertó don Jesús Eladio Felpa en el sanatorio cuando le resumió el primer tiempo a su mujer: partido malo, vieja, ni ocasiones de gol crearon. Se jugó mal, es cierto, pero se jugó en serio. Las piernas se metían fuertes y entre los jugadores se escucharon palabras duras. El segundo tiempo pareció un poco más abierto, pero pisaron poco las áreas. Los 2 equipos malograron alguna oportunidad, pero no fueron fruto de balones claros, sino de rebotes afortunados o de errores cometidos por piernas cansadas. Pero de un clásico de pueblo nadie se va antes de tiempo. Certero, otra vez don Jesús le advirtió a su paciente mujer, faltando unos 15 minutos, que todavía podía pasar cualquier cosa. En ese segundo tiempo, Juan Antonio se calzó la gorra porque el sol estaba abajo y pegado de frente. Sus pocas intervenciones las había resuelto con sobriedad, salvo aquella pelota que llegó con bada y despejó por encima del travesaño tirándose para atrás, una parada más espectacular que difícil. Desde atrás dio órdenes, animó a sus compañeros y en ningún momento perdió la concentración, hasta el momento de la jugada que nunca más olvidarían quienes estaban ahí. El partido no se había dado para que se luciera. Faltaban 4 minutos para el final cuando el gringo Santoni, siempre tan apresurado, despejó a córner sin necesidad. Había llegado ese momento en el cual los menos interesados miraban el reloj con ganas de que aquello terminara de una vez. Los borrachos hablaban solos y los fanáticos estaban trepados a las vallas totalmente desencajados. El córner venía fuerte y el gato Felpa, todo hay que decirlo, dudó en la salida y se quedó a mitad del camino. El oso Antuña, defensor central del argentino, no necesitó saltar para cabecear seco al ángulo cruzado. El enano Zárate, que con esa altura no podía marcar a nadie por arriba y que en los corners era el encargado de cuidar el primer palo, supo instintivamente que con la cabeza jamás podía llegar a esa pelota y la despejó de un manotazo. Penalti. Aquello calentó a los indiferentes, congeló a los fanáticos y hasta cayó a los borrachos. El lado celeste de la cancha se puso de fiesta y la gente del Sportivo esperaba, inmóvil y muda, a que los dioses del fútbol les dieran una mano. Todo lo que estaba pasando se parecía mucho a la fantasía de Juan Antonio Felpa. El sol del otro lado de la cancha se había caído detrás de los cipreses y Felpa, parado en el centro de la línea de meta, se quitó la gorra muy resuelto y la tiró adentro de la portería. Sintió un frescor agradable en la cabeza sudada y quizás por eso experimentó la fe de los héroes. A 11 metros de distancia, el Beto Nieva ya estaba frente a la pelota. Se cruzaron una mirada huidiza, medio cómplice y medio asesina.
Juan Antonio Felpa flexionó levemente las rodillas y con los ojos fijos en el lanzador escuchó la orden del árbitro. Ya tenía la decisión tomada. Cuando el Beto golpeó la pelota, Felpa ya volaba en la dirección del sueño. Al lado del palo derecho se abrazó a la pelota en el aire y antes de caer al suelo sintió como un relámpago la alegría más grande de toda su vida. Ahora era la mitad rojo-verde del campo la que había puesto de fiesta al grito de Felpa, Felpa, Felpa. Yo no sé qué le pasó en ese momento porque en 25 años nadie logró hablar con él del tema sin que se enfadara, pero para mí que esos gritos lo confundieron y eso lo llevó a tomar el camino más absurdo de su vida. Lo cierto es que se levantó del suelo endiosado y queriendo prolongar ese momento mágico cometió el error de ir a buscar la gorra dentro de la portería con la pelota debajo del brazo. El árbitro dudó antes de dar el gol y el campo entero tardó en echarse las manos a la cabeza entre eufóricas risas celestes y sorprendidos lamentos verdirrojos. El extraño coro de murmullos que quedó flotando en el ambiente desconcertó a don Jesús Eladio Felpa, que había sufrido en el penalti. Hay que reconocer que fue justo, vieja, y se había alegrado con el paradón. Intuyó que algo malo había pasado y con una mínima esperanza de haberse equivocado miró a su santa mujer y le comentó entre triste y preocupado: vieja, creo que tu hijo la cagó. Qué bien escribe Valdano, hombre. Óigame, y esta pasión, Miguel, del fútbol aficionado, ¿no? Yo creo que pocas pasiones hay como esa, el ritual de quienes practicamos ese deporte, que siempre vamos allá como si nos jugáramos la final del mundo, todo lo que hay detrás de ponerse los guayos, de ponerse la indumentaria, de calentar y de llegar a darlo todo allá a un partido que le saca a uno incluso la piedra, alegrías, en fin, ahí hay una cosa bien bella con el fútbol aficionado particularmente. Sí, esos torneos de la tercera D son maravillosos. En Bucaramanga los partidos que eran en la cancha Marte, por ejemplo, un montón de gente mayor, no profesional, de todo en esos campeonatos de la ciudad que son como enfrentándose la gente de los barrios. Los rodillones. Los rodillones, que está la familia apoyando, ¿no? Que es lo único que va, los hijos, los amigos, la cerveza, obviamente, eso es maravilloso. Escuchen esto, y estoy pensando justamente en el arquero viejo Víctor. En Brasil, la pena máxima por un crimen es de 30 años. Yo llevo toda la vida pagando por algo que no cometí. Moacir Barbosa, el arquero del Maracanazo, al que le hicieron el 2-1, y fíjense que en el Mundial del 94 quería ir a visitar los entrenamientos de la selección en el Mundial de Estados Unidos, ¿no?, de ese año. No lo dejaron entrar porque traía la mala suerte. Esa es, digamos, la carga que tiene el portero. Y me acuerdo de un autogol que se hizo así igualito como en el cuento José María Pazo, pero no fue un penalti, sino que saltó por un balón, se colgó del balón y cuando cayó retrocedió y se metió con todo y balón en Barranquilla frente al Caldas, me acuerdo, y todo el mundo, no, eso no fue gol, y se formó casi la pelea ahí y le cantaron ese gol, le pitaron ese gol a José María Pazo igualito. Y Andrés, yo quería traer esto porque nos habla de la pasión que nos mueve, ¿no? Del fútbol como una pasión, y que es un contraste o el lado B de la historia que estamos viviendo ahora en el Mundial, porque he visto imágenes de personas a las que le preguntan, oiga, ¿y cuál es su jugador favorito? No sé. ¿Y entonces por quién va? No. O sea, es decir, se ha convertido en un espacio donde vas para tomarte la fotografía para Instagram. Pero eso no es tu pasión, es simple y llanamente un espacio más en el que tienes el dinero para mostrar y decir, oiga, estoy en la cresta de la ola de lo que se está hablando, estoy en el Mundial, pero vaya y pregúntele sobre fútbol, sobre jugadores, sobre por qué está allí, y las personas tienen muy, muy poco que decir. Pues precisamente algo que vi hace poco sobre este Mundial es que la gente que está haciendo como esa fiesta alrededor del estadio no son hinchas. No son personas que realmente iban de manera natural a los estadios en los mundiales, a pesar del país que fuera. Incluso los costos hasta esos momentos, pues, que eran como más o menos permitidos para algunas personas, mejor dicho, hoy es imposible, ¿no? El costo de las entradas, la seguridad que tienen esos estadios, que tú no te puedes acercar si no tienes la boleta, por ejemplo, han creado unos aficionados
de Temu. Ajá. Unos aficionados de mentira que van y, como dice Víctor, se ponen las camisetas del equipo que le diga a la FIFA que se debe poner y no tienen ni idea de a quién están apoyando, ¿no? Sí. Y otra cosa que quería mencionar, efectivamente, la posición del arquero, qué jodido que es. O sea, y lo de José María Pasos, pues, Junior, ¿no? ¿Qué más se puede decir? No, pero ha sido uno de los grandes porteros de la historia del fútbol colombiano, les recuerdo. Y hay algo que quiero mencionar sobre Valdano, y es que, bueno, aparte de ser un gran jugador de fútbol que hacía goles como nadie, pues también hay que decir que es un escritor como los grandes. Hay algo que me encanta de este cuento y es el detalle de la gorra. Un escritor de cuento, cada detalle es importante, lo mínimo tiene importancia. Y si se dan cuenta, menciona al principio que él usa las gorras por un arquero de River. Amadeo Carrizo, que es uno de los grandes íconos del arco en Argentina. Y cuando muestra que roja esa gorra dentro del arco, ¿no? Como que no la necesita, todo esto, y luego va por ella para sentir la gloria. Qué bello, porque ahí vemos a un escritor muy juicioso, ¿no? Sí. Algo que necesitamos como ojalá en este equipo, en este país, un jugador de fútbol que al menos lea. La mañana era irreprochable, dice en algún pasaje por ahí que me pareció lindo. Un buen adjetivo para el cuento. Bueno, señores, nos vamos. Es hora de ir haciendo el resumen, la bitácora de lo que ha ocurrido hoy en este episodio muy especial, porque los iletrados estamos en el Estadio Azteca, en el marco del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y en este episodio particularmente que hemos explorado también los claroscuros que tiene el fútbol. Don Luis Carlos, ¿usted qué leyó, que compartió con su audiencia el día de hoy? Yo compartí un capítulo de la crónica extensa Niños Futbolistas de Juan Pablo Meneses. Puntualmente el capítulo 2 titulado El entrenamiento, donde van a comprar un niño a la ciudad de nuestro gran amigo Víctor Muñoz, a Cali. ¿Qué leyó Miguel? Las campeonas de los Andes, del escritor peruano Marco Avilés. Y para finalizar, ¿qué leyó don Víctor Manuel? Del libro Cuentos de Fútbol, justamente seleccionados y prologados por el señor Jorge Valdano, Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Hoy recomendamos dos buenos documentales, los dos Escobar, lo encuentran en Netflix y en ESPN, mentiras, en ESPN, hace parte de los archivos del canal deportivo ESPN, y hablamos también de FIFA Uncovered o la FIFA al descubierto, que ese documental si lo encuentran ustedes en Netflix sobre pues todos los escándalos que han rodeado a la FIFA. Nos vamos, vayan por favor y opinen sobre este episodio, ¿les gustó, no les gustó? Vayan a nuestra cuenta de Instagram, Los Iletrados Podcast, vayan a YouTube, activen la campanita, suscríbanse, opinen y por supuesto síganos acompañando en esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.